Buen día a todos. Sabrina, ¿querés poner el último canto de regreso? Si gustan pararse, vamos a cantarlo de nuevo. Un lindo canto que tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a hablar. ¿Qué dice? Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede mi Jesús. Necesitamos obviamente hablar de esto porque vamos a hablar de estar tranquilos. Y cuando hablamos de estar tranquilos, obviamente hablamos también de paciencia. No siempre pensamos que podemos tener suficiente tranquilidad. Depende de las situaciones, de las tormentas que hay en nuestra vida, tormentas interiores, no siempre es fácil mantenernos con tranquilidad. Muchas cosas suceden dentro de nosotros, ¿no? Y nosotros que vivimos acá, obviamente en la parte de Luisiana, entendemos en cuanto a tormentas. Tenemos una experiencia casi todos los años de cómo las tormentas realmente cambian la manera de sentir y de pensar de la gente. Todos los preparativos que hay que hacer y la atmósfera que se produce cuando viene todo esto, no solo antes, durante, sino incluso después, ¿no? Entonces, cuando miramos nuestra vida espiritual, cuando miramos nuestro caminar en Cristo, necesitamos darnos cuenta que nuestras vidas también tienen tormentas. Algunas pequeñas, algunas más grandes, y algunas tormentas tan fuertes como la idea de Isaac o de Katrina. Y una de las cosas que necesitamos darnos cuenta, hermanos, es que muchas veces las tormentas que vienen a nuestras vidas, aunque parecen ser no grandes, se pueden transformar en algo muy grande si es que no las administramos bien. Un simple ejemplo para nosotros que vivimos acá. Para mucha gente, Isaac, que apenas fue categoría 1, fue mucho más severo que Katrina, que fue categoría 5. Mucho más severo. Entonces, cuando miramos nuestra vida espiritual, necesitamos darnos cuenta de que toda tormenta se puede transformar en algo muy grande. Pero obviamente todos necesitamos hacer nuestros planes. Todos necesitamos estar preparados lo mejor posible para cuando esta tormenta llegue. Entonces, vamos a hablar de tranquilidad. Genial. Todos deseamos estar tranquilos, ¿no? Todos deseamos vivir una vida lo más relajada posible interiormente. ¿No? En otras palabras, si queremos decir, todos deseamos tener paz. ¿No? Y creo que los bebés, para mí es algo increíble la imagen que ellos dan cuando están durmiendo. ¿No? Es una tranquilidad absoluta, una paz bien profunda. Entonces, 5 cosas para tener en cuenta
en cuanto a tranquilidad. La primera tiene que ver con visualizar, con la idea de poder ver lo que está adelante. Muchas veces cuando venimos y vemos que tal vez ciertas cosas van a suceder, necesitamos pensar que tal vez pueda llegar a suceder en nuestras vidas. Mirando a los niños, el día lunes, mañana tienen examen en la escuela. ¿No te dijo tu maestra que tenés examen mañana? Lo siento. Entonces, mañana tienen examen y lo que podemos hacer es, como ellos se pueden preocupar completamente por el examen, pero la realidad es que necesitamos mirar y ver qué cosas pueden suceder. Si estudiamos, si nos preparamos, lo que puede suceder es que nos vaya bien. O incluso tal vez nos va mal. Y si nos va mal, ¿qué es lo que puede llegar a suceder? En la vida que nosotros tenemos, necesitamos ver las cosas que suceden desde el mismo punto de vista. Necesitamos llegar a ver, no sobre preocuparnos, de lo cual hemos hablado en otros domingos, y darnos cuenta cuáles son las escenas que pueden llegar a suceder. Piensa, el Salmo 23 es un buen ejemplo para pensar en esto. Salmo 23, el verso 4 específicamente, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás ¿con quién? Conmigo. Entonces, David está pensando en su vida, no solo está diciendo quién es su guía, no primer verso, pero él está diciendo, si aún en mi futuro hay una gran tormenta que viene, voy a tener paz, voy a tener tranquilidad. No importa lo que pueda llegar a suceder, aunque suceda lo peor que pueda suceder, nosotros como cristianos necesitamos recordar quién es el que va a estar con nosotros. Necesitamos nuevamente visualizar lo más que podamos, ir a través de la tormenta y específicamente después de la tormenta. No importa, hermanos, qué es lo que pueda llegar a nuestras vidas. Necesitamos llegar a vernos a nosotros con la plena confianza que necesitamos en nuestro Dios. No importa que parezca algo sin salida, el Señor va a estar ahí conmigo para darme esa salida. Éxodo 14:14, Moisés, hermano, dijo: Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Usa la palabra vosotros, pero la transformamos a la palabra, si quieren, nosotros, o a mismo Jehová peleará por mí y yo estaré tranquilo. Mismo concepto, misma idea de lo que David está diciendo. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Estamos derribados, pero no destruidos. Necesitamos ver esto. Necesitamos ver esto que el apóstol Pablo le dijo a los hermanos en Corinto. Cuando las tormentas llegan, Dios desea que podamos entender que podemos pasar la tormenta con seguridad. Pero necesitamos ver eso, porque vemos y creemos en un Dios que todo lo puede. Ahora recuerden lo que estuvimos alabando recién y diciendo por fe. Yo puedo, no.
Él puede hacer todas las cosas en mí. Por eso necesitamos estar persuadidos que el quien ha comenzado la obra en nosotros, la va a ¿qué? La va a terminar, la va a perfeccionar. Todo lo puedo en Cristo. Visualizar las tormentas que uno puede llegar a tener. Si nos falta sabiduría, Santiago nos anima a pedírsela a Dios y Dios la da. No en pequeñas cantidades, Dios la da con abundancia. Pero necesitamos obviamente hacer todo esto por medio de la fe que nosotros tenemos depositadas en nuestro Señor Jesucristo. El autor de Hebreos nos anima a recordar en Hebreos 13, versos 5 y verso 6, Hebreos 13, versos 5 y verso 6, donde dice que Dios no nos desampara ni nos deja. Piensen, es Dios que nos está hablando a nosotros. Y Dios dice, yo no te voy a desamparar, yo no te voy a dejar. Al contrario, dice, el Señor es mi ayudador. El Señor es mi ayuda idónea para pasar todas las tormentas de mi vida. No temeré mal que me pueda hacer el hombre, pero también podríamos decir, no voy a temer ningún mal que la vida me pueda llegar a traer. ¿Por qué? Porque puedo llegar a pensar qué cosas pueden llegar a suceder y aunque sean malas o sean lo más malo que puede haber, o no tan malas, yo sé que allá en el futuro el Señor va a estar conmigo. Y Él me ha prometido no dejarme solo. Es parte de la vida cristiana. Parte de la vida cristiana es poder mirar adelante y confiar, no en uno, sino confiar en el Señor. Segundo, hablamos de prioridades. Necesitamos ver qué es relevante, o sea, qué cosas son importantes, y necesitamos ver qué cosas son urgentes. Y hermano, hermana, necesitamos estar seguros que no confundimos las cosas que son urgentes con las cosas que son importantes. Dos ejemplos de esto. Podemos, si buscan Mateo Lucas capítulo 10, del verso 25 hasta el 27, ustedes se van a encontrar con el buen samaritano. ¿No? Y la historia nos cuenta del samaritano con otros sacerdotes, y en algún momento el samaritano que va en el camino va tranquilo, va pensando qué cosas va a llegar a hacer, ¿no? Pensando, voy para Home Depot y me voy a comprar todas estas cosas, pero en el camino se encontró con esta persona que no solo le habían robado, lo habían golpeado, y lo habían golpeado de tal manera que tal vez si alguien no los cuidaba, podía llegar a morir. Pero hoy dijeron que de 10 a 12 es donde van a vender todo 70% más de descuento. 70% de descuento en la cortadora que quiero, o esta persona tirada acá que me parece que se está muriendo. ¿Qué hizo? Vio la urgencia. La urgencia de esta persona, de la necesidad que está. Sabemos que el vendedor tomó una responsabilidad incluso que no era de él, pero por misericordia quiso calar urgencia. Si seguimos unos versos más adelante, se van a encontrar en verso 38 al 42 con María y Marta, ¿no? Jesús entra a la casa de ella, estas dos hermanas le invitan a tener unos buenos taquitos ahí,
No frijoles. ¿Ok? Pero Jesús comienza a hablarles y una de ellas se queda escuchando y la otra batiendo, haciendo esto, haciendo el otro, calentando el fuego, hasta que el momento Marta dice: Jesús, decile que me venga a ayudar. Y Jesús, ¿qué es lo que responde? Fíjense, en verso 42, en la última parte, hablando de María, dice: ha escogido la buena parte. O sea, en pocas palabras, ella ha escogido lo que es más importante. Entonces, dos ejemplos distintos. Uno tiene que ver con urgencia, el otro tiene que ver con importancia. Y nosotros necesitamos, con todas las cosas que necesitamos hacer para que tengamos tranquilidad, necesitamos darnos cuenta que es importante y que es urgente. Muchas veces nos llenamos de cosas que no son ni urgentes ni son importantes. Y andamos todos estresados, más que preocupados. No tenemos paz, no tenemos tranquilidad. El Señor nos anima en Mateo 6:33 a que busquemos ¿qué? ¿No? Importancia, prioridad. Necesitamos ver cuáles son nuestras prioridades. Depende qué es lo que tenemos que hacer. Para que podamos ir a través de todos y podamos ir a través de todas con tranquilidad, con paz. Que pueda ser algo edificativo y no más bien un tormento. En mis años de estudiar en la secundaria, más bien ha sido un tormento. Por el hecho de no poner bien mis prioridades. No, mis problemas eran: mañana lo comienzo, y mañana comienzo el proyecto, y mañana dibujo. Entonces, los últimos días estaba yendo a la escuela, volviendo a casa y pasando horas y horas y horas dibujando planos, dibujando cosas. Y no durmiendo muy bien. Prioridad. ¿Qué es importante? Y obviamente nosotros necesitamos hacer lo mismo. Mateo 23:23. Vamos a leer ese versículo para ilustrar un poco lo que venimos diciendo. Mateo 23, verso 23, el Señor les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y si leemos Lucas, dice: pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Entonces, necesitamos darnos cuenta que necesitamos ver con claridad qué son nuestras prioridades si deseamos tener paz. Porque muchas veces hacemos muchas cosas y a veces, como los fariseos, lo más importante no lo hacemos. Visualizar, separar qué cosas son importantes y qué no. ¿Qué es más importante, hermanos? ¿Atender a los hijos o comer? Esa es una pregunta bien difícil para los hombres. ¿Qué es más importante? ¿Pasar tiempo con nuestra esposa o ir a jugar un partido de fútbol? Vamos a jugar el fútbol. Prioridades. Lo digo esto obviamente como broma, pero la verdad es, tal vez ustedes no se identifican con eso, pero yo conozco
personas que prefieren pasar tiempo con sus amigos y no con su familia. Pasar tiempo en la casa del vecino o la vecina y no pasar tiempo donde debería o haciendo cosas que debería. Y como hemos hablado en otros domingos, todo tiene una consecuencia. Todo. Entonces, tercero, necesitamos aprender a escuchar. No vamos a hablar mucho acerca de esto. Santiago en el primer capítulo, en verso 19, nos habla que necesitamos ser listos o prontos para oír. Necesitamos aprender a escuchar lo que nos están diciendo. Especialmente, hermanos, necesitamos aprender a hacerlo cuando estamos en medio de o cerca de la tormenta. Porque generalmente cuando estamos en medio de la tormenta, de la preocupación, tenemos la tendencia a no escuchar. Y eso nos mete en más problemas. Necesitamos aprender a escuchar antes y específicamente mucho más durante la tormenta, para poder llegar a obtener una paz. Salmo 85. Salmo 85, verso 8. 85:8 dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. No. Muchas veces no escuchamos y terminamos, hermano, loquitos, preocupados. Simplemente lo podríamos haber solucionado todo si hubiéramos ser prontos para oír. Proverbios 1:33. Está ya después de los Salmos. Proverbios capítulo 1, verso 33, el último verso, nos dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Entonces, visualizamos, zarandeamos y miramos las prioridades, escuchamos lo mejor que podamos para poder obtener paz. Ayer mi esposa me dijo algo y hasta el día de hoy no me acuerdo. Espero que no haya sido nada importante. Necesitamos obviamente prestar mucha atención, especialmente prestar atención a lo que Dios nos dice. Número 4, vamos rapidito. A veces hay que tener un respiro, y el respiro lo que tiene que ver, muchas veces es necesario apartarse, hacer algo de ejercicio, bañarse, salir a caminar una vuelta alrededor de la casa, tomar un respiro, porque en vez de mejorar las situaciones las empeoramos. Y depende de qué tipo de tormenta es, a veces lo podemos hacer, a veces no. Pero necesitamos tratar de encontrar ese momento. Necesitamos actuar con sabiduría y darnos cuenta de eso. Eclesiastés capítulo 4, verso 6, el próximo libro que ustedes tienen ahí después del Proverbio. Eclesiastés 4:6 dice: más vale un puño lleno de descanso que ambos puños
lleno con trabajo y aflicción de espíritu. Otra versión dice, más vale 1 hora de descanso que 2 horas de trabajo, pues el mucho trabajo no sirve para nada. Y es verdad, a veces en medio del conflicto, hermanos, deseamos que la otra persona realmente entienda lo que estamos diciendo o al revés. Y en vez de mejorarlo, lo empeoramos. Entonces, a veces es mejor retirarse un poco, hacer su mente vagar en otras cosas y después nuevamente volver al inconveniente que tengamos, si es que deseamos tener tranquilidad. ¿Cuántas veces han ido a dormirse peleados? Y hubieran tal vez ido a dormir tranquilos si hubieran tomado un tiempo de descanso. ¿Cuántos conflictos podríamos haber solucionado si hubiéramos tenido un tiempo para enfriarnos? Necesitamos, obviamente, tomar a veces tiempo para hacerlo. Porque cuando tomamos ese tiempo, hermanos, es un buen tiempo para volcarnos al Señor. Porque es una carga pesada. Y el Señor siempre nos invita a llevar nuestra carga pesada a sus pies. Es un momento para orar, un momento para sacar nuestra cabeza del problema. Último. Y lo último tiene que ver con eliminar, tiene que ver con bloquear, tiene que ver con tratar de sacarlo completamente dentro de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón. Kevin estaba aprendiendo en la escuela a hacer investigación. Y a veces viene y me dice, me vuelve loco, porque es mucho. El hermano Mario Frederick, al principio cuando estaba aprendiendo de enseñar clases y predicar, me decía, hermano, hay demasiado material para todo este tema que me diste. El hermano Mario Lobo, que está comenzando a dar también sus charlas, también tiene 3, 4 hojas y tiene 5 minutos. Demasiado material. Necesitamos no sobrecargarnos. Necesitamos aprender a eliminar cosas. A veces eliminar cosas tiene que ver con desconectar los teléfonos o apagarlos. A veces tiene que ver con apagar la computadora o la televisión. A veces tiene que ver con quitar la mentira, la amargura, todas aquellas cosas que todavía están, que no demuestran. Necesitamos eliminar cosas, despojarnos. Porque todo aquello, hermano, que es demasiado, nos afecta no para bien, sino para mal. Necesitamos hacer. ¿Se acuerdan de la historia del joven rico? En la historia del joven rico, ahí en Mateo 19, tenía todo lo que necesitaba para ir a la vida eterna. Todo. Cumplía los mandamientos como Dios quería. Pero cuando Jesús le habló de eliminar completamente aquello
era un problema en su vida, la historia nos termina diciendo que él se fue. Y toda persona que está triste, hermano, está preocupada. Toda persona que está triste no está en paz. No está en paz. Pero si miramos otra historia y hablamos de Jonás, lo que me gusta de la historia de Jonás en cuanto a eliminar cosas es que cuando comenzó la tormenta y todos los que estaban con Jonás comenzaron a temer por sus vidas y pensaron a decir, ¿por qué nos está sucediendo todo esto? No, Jonás dijo, yo tengo la respuesta. ¿Y la respuesta qué es? Yo soy el problema. Entonces, yo les doy a ustedes la respuesta, y la respuesta es, ¿por qué no me tiran al mar? Ustedes pueden eliminar un problema y todos pueden salvarse. Pero al principio, como el ser humano, muchas veces deseamos tratar de mantener las cosas de la vida vieja y deseamos mantener a Dios al mismo tiempo. Y la realidad es que nunca podemos mantener a Dios. Nunca. Deseamos divertirnos. Deseamos seguir teniendo el control o seguir haciendo o pensando o diciendo ciertas cosas que no son de Cristo, pero queremos estar bien con Dios. Y la realidad es que nunca se puede. Por eso en la primera carta de Juan habla en cuanto a eso. Podemos hablar de que estamos bien con Dios, que andamos en la luz, pero la realidad es la única manera de mantenerse es a través de estar en Dios. ¿Cómo solucionaron el problema? Entre cuatro o tal vez entre dos lo hicieron. Lo agarraron de los pies, lo agarraron la mano y lo tiraron al mar. Y todos eliminaron su problema. Y cuando eliminamos el problema, porque eso es lo que se dice. Lo bello, hermanos, de estar en Cristo, y que volveríamos tal vez al primer punto, es que Dios siempre tiene planes. Tiene planes para bendecirnos, si es que deseamos estar en el plan de Dios. Dios tenía otro plan para Jonás también. Dios ya tenía pensado lo del pez, tenía pensado darle otra oportunidad, tenía pensado seguir bendiciendo a Jonás. Pero Jonás obviamente tuvo que hacer su parte, tuvo que arrepentirse y tuvo que volver a hacer la voluntad de Dios. Y Dios continuó teniendo un plan para él, para que él pueda hacer lo que Dios desde el principio quería. Dios desea que sus hijos vivan en paz. No piensen, Jesús nos habla de que nuestro corazón, dice, no se turbe en Juan 14. Si creemos en Dios, creamos también en Él. Que su corazón, nuestro corazón, no se turbe. Porque el Señor, obviamente, es quien nos da
la paz. La tranquilidad que necesitamos es parte de la vida abundancia que hay en Cristo. Pero necesitamos confiar en lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas. Ver de antemano. ¿Qué ven? ¿Qué ven adelante? ¿Qué están eliminando? ¿Se están tomando a veces un pequeño descanso? ¿Qué están haciendo? Yo sé lo que yo estoy haciendo con mi vida y deseo tener la tranquilidad que Dios quiere. Empezar a gozar de esa paz, no en el cielo, pero lo más que pueda aquí en la tierra. Y todo comienza en Cristo. Hoy, hermanos, les animo con esto. Piensen en estos 5 puntos. Practiquen. Dejen que el Señor les haga lo que Él piensa que ustedes pueden llegar a hacer. Hoy siempre es un buen día para comenzar. Hoy es un buen día para arrepentirse si no estamos viviendo como Dios quiere. Hoy es un buen día para recibir oraciones, para animarnos. Hoy es un buen día para venir a las aguas del bautismo, comenzar a tener la paz que Dios quiere. Hoy es el mejor día para comenzar. Mi hermano Luis, si gustas dirigirnos en el canto, si gustan pararse.